Vamos a hablar del bautismo en agua, pero lo que significa para nosotros que no estamos bautizando o que ya nos bautizamos, ¿sí? Porque la cosa es que de la misma manera que les hablaba cómo las cosas se comienzan en nuestro corazón y después se manifiestan físicamente. Eso es una transformación. Cuando estamos haciendo cosas que no creemos, es religión. Entonces, el bautismo en agua es una representación externa de una transformación interna, de algo que sucedió en nuestro corazón o está sucediendo en nuestro corazón. Entonces es importante entender el bautismo en agua porque tal vez tú lo hiciste chiquito o de bebé y piensas que pues ya tocó a ti y ya no, pero cuando entiendas hoy tal vez digas, oh, yo quiero bautizarme. Entonces la próxima oportunidad que haya puedes apuntarte porque vamos a hacer esto 2 veces más este año aquí y vas a tener oportunidad para hacerlo. Pero el bautismo en agua es algo tan importante y tan poderoso por lo que significa, por la ilustración, por lo que ilustra de lo que sucedió espiritualmente. Muchas veces, más bien, ustedes recuerdan Jesús, cuando tú lees los evangelios, Jesús ¿cómo enseñaba? Con parábolas, ¿verdad? Jesús nos pintaba un cuadro, nos pintaba un marco, nos decía ejemplos. Y de la misma manera el bautismo en agua es un ejemplo, es un cuadro pintado de lo que sucedió en nuestra vida o sucede en nuestra vida espiritualmente cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Y necesitamos entender eso, porque si no lo entendemos y nada más lo hacemos, lo estamos haciendo como un acto religioso en vez de hacerlo como una respuesta de amor o una respuesta de algo que sucedió internamente. ¿Estás conmigo? Y tú vas a ver esto, porque muchas veces, voy a abordar este tema rápidamente. Si tú te bautizaste o te bautizaron de bebé, te quiero decir, no está mal, ¿ok? No está mal, no tiene nada de malo eso. Pero tampoco sirve de nada. ¿Por qué? Porque acabo de decir que el bautismo es una representación externa de una transformación interna del corazón. ¿Y qué tipo de entendimiento tiene un bebé que no sabe ni hablar? Ninguno. Entonces, ¿por qué bautizaríamos a un bebé? Yo te voy a decir por qué. ¿Acto religioso o simplemente temor? ¿Temor de qué? ¿A poco no han escuchado el cuento? El temor es que si al bebé le pasa algo, no se va a ir al cielo. Pero la Biblia dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces no tenemos que preocuparnos por un bebé que no sea bautizado, sino la decisión del bautismo es una decisión personal que uno toma. No hay edad para eso, simplemente tiene que haber un entendimiento en el corazón y una decisión ¿de qué? De seguir a Cristo. ¿Estás conmigo? Entonces vamos a estudiar esto. Entonces, como les digo, no hay condenación, no hay nada malo si tú fuiste eso o tú hiciste eso o tus hijos. Absolutamente nada malo, ¿sí? Pero cuando tienes un entendimiento dices, oh, pues sí, ¿verdad? No tiene sentido. Ok. Ven conmigo al libro de Mateo, capítulo 28. Mateo 28, versículo 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, como dice, Jesús nos mandó a todos. Es la gran comisión. Todos necesitamos ser discípulos. No convertidos, discípulos. Un convertido es alguien que dice, sí, hace la oración, quién sabe qué pasó y ahí está. Pero un discípulo es alguien que decide seguir a Jesús. Jesús nos mandó que hiciéramos discípulos, ¿sí? Yo quiero pensar que como hijos e hijas de Dios, somos también discípulos que hemos escogido seguirlo a Él.
La palabra bautismo o bautizado viene de la palabra baptizos, que significa ser totalmente sumergido. Totalmente sumergido. Y aquí viene, quiero que puedas ver la imagen, ¿ok? ¿Por qué Jesús nos mandaría a hacer esto? Y no nada más así, ¿no? Porque nos está pintando un cuadro. Nos está pintando un cuadro que nos dice, cuando eres completamente sumergido, eso es lo que significa, ¿sí? Y tiene un propósito. Entonces, bautismo, la palabra que significa bautismo, los que se van a bautizar, ¿ser qué? Completamente sumergido en... Oh, ok, vamos, ok. Aquí están los que se van a bautizar. Entonces, esta es la lección para todos, pero normalmente hacemos esto antes de los bautizos, pero escogí hacerlo porque tiene mucho significado justo antes de la resurrección, ¿sí? El saber lo que significa la muerte y resurrección de Jesucristo en nuestra vida. Entonces, vamos a ver 4 cosas que significa el bautismo en agua, ¿ok? El acto de sumergirse bajo las aguas y volver a salir a la superficie es un cuadro que demuestra lo que ha sucedido en la vida de un creyente. ¿Okay? Entonces, número 1, Él murió, yo morí en Él. ¿Okay? Lo primero que significa el bautismo en agua es que Él murió y que yo morí con Él, en Él. Jesús no murió en la cruz solamente por nosotros, sino que Él murió en la cruz como nosotros. ¿Entiendes eso? No solamente murió por ti, sino que murió como tú, lo que quiere decir que a nosotros nos hubiera tocado morir en la cruz, pero Él murió como nosotros y en nuestro lugar. ¿Okay? Entonces, primeramente, ¿qué significa? Significa que Él murió y yo morí en Él. Así que ven conmigo a Romanos capítulo 6, versículos 6 y 7. Ahora, yo los voy a leer, pero realmente te animo que los apuntes y que en esta semana tomes tiempo para leerlos, para meditarlos. Esta es la semana de resurrección, es la semana de Pascua. Entonces contigo, en tu familia, con tus hijos o en tu devocional, toma estos versículos en la semana y repásalos, medítalos, léelos y dile, Espíritu Santo, revélame más de lo que significa para mí. Entonces Romanos 6 es uno clave y vamos a leer diferentes versículos en diferente orden. Pero primero versículos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Okay? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que el viejo hombre fue crucificado, el viejo Benjamín fue crucificado, murió, ¿sí? Juntamente con Cristo fue crucificado. ¿Para qué? Para que el pecado perdiera el poder en nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que el pecado tiene poder sobre tu vida y te tiene como esclavo y te hace hacer cosas que no quieres hacer, que sabes que están mal y al siguiente día te sientes muy mal por lo que hiciste? Eso es ser esclavo del pecado. Pero Jesús murió en la cruz y dice que nosotros juntamente con Él fuimos crucificados para que ya no fuéramos esclavos del pecado. Y nos hizo libres del poder del pecado. ¿Sí? Cuando dice ha sido justificado en el pecado, quiere decir que Cristo nos hizo libres del poder del pecado. Noticias, buenas noticias. Ya no eres esclavo del pecado. Si tú has recibido a Jesús en tu corazón, ya no eres esclavo del pecado. Entonces, ¿por qué a veces batallo con el pecado, pastor? ¿Quién sabe? Porque tenemos memorias del viejo hombre que formó hábitos en nuestra vida por muchos años. Y de esto vamos a hablar también la próxima semana, ¿sí? Porque estamos hablando de una nueva vida. Él vino a darnos vida nueva. Y nuestra naturaleza cambió, lo que quiere decir que ya no tengo yo una naturaleza pecaminosa, sino una nueva naturaleza. Ustedes saben que la historia del alacrán y del, creo que era una tortuga. Bueno, vayan conmigo, ¿ok? El alacrán y la tortuga. Y estaba inundado y querían cruzar al otro lado y la tortuga iba a cruzar y el alacrán dice, hey, déjame cruzar en tu espalda, en tu caparazón. Y la tortuga dijo, no, tú me vas a picar. No te pico en serio, te prometo que no te pico, ayúdame a llegar al otro lado porque
necesito cruzar y está todo inundado aquí, si no me voy a ahogar. Y, no, me vas a picar. No, en serio, por favor, tortuga, déjame cruzar. Está bien, súbete. Y van cruzando y a medio río, ¡pum!, le pican el cuello a la tortuga. Dice, ¿qué te pasa? Y le dice el alacrán, lo siento, está en mi naturaleza. ¿Por qué se ríen? Esto es muy triste. La naturaleza de alguien, ¿sí?, lo fuerza a hacer cosas que hasta no quiere. Por eso tenemos que entender que aquí nos está diciendo que nuestra naturaleza ya no es del pecado, porque naciste de nuevo, nueva naturaleza, una naturaleza de justicia, una naturaleza santa, la naturaleza de Dios sin pecado. Déjame decirte algo, estamos hablando hace 2-3 semanas y durante el tiempo de la administración yo hablé cómo el enemigo nos echa dardos, que son pensamientos de temor y de incredulidad. Y así es como nos ataca el diablo. Nos dice mentiras, nos dice cosas de temor, cosas de incredulidad. Como le dijo a Eva en el jardín, ¿en serio Dios dijo eso? Y metió duda, ¿sí? Pensamientos del diablo. Y dice esta persona, me dice, es increíble ver cómo ahora veo que esos no eran mis pensamientos, eran dardos del enemigo. Y esto me hizo pensar a mí. Y lo escribí. Y me hizo ver que muchas veces pensamos que los pensamientos de temor, de incredulidad, de ansiedad, de falta de autoestima, de todas estas cosas de temor, pensamos que son nuestros pensamientos, cuando en verdad no son nuestros. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cuál es la diferencia, pastor? Si están ahí de todos modos. Esta es la diferencia. Cuando tú piensas que los pensamientos de temor, de incredulidad, de ansiedad y preocupación son tus pensamientos y los identificas como tuyos, también vas a sentir condenación y vergüenza. ¿A poco nunca has pensado, ay, otra vez estoy batallando con mi fe? Yo ya llevo años en el Señor y ¿cómo es que todavía puedo dudar de esto? Yo estoy bien abajo, pensé que ya estaba acá, pero estoy bien abajo. ¿Qué es eso? Eso es condenación y eso es vergüenza, ¿sí? Porque tú piensas que esos pensamientos de incredulidad y de temor son tuyos, cuando en verdad no son tuyos, son dardos del enemigo. O la conciencia pecaminosa, el viejo hombre que te está acusando, o el diablo que te está acusando. No son tus pensamientos. Pastor, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si piensas que son tuyos, vas a sentirlos como parte de tu identidad, como de quién eres, y vas a sentir vergüenza de ellos. Pero si reconoces que no son tuyos, es más fácil rechazarlos. Si reconoces que no son tus pensamientos, es más fácil decir, ese no soy yo. Yo soy un hombre de fe. Yo soy una mujer de fe. Yo no soy una persona de temor. Esos pensamientos son del diablo, no son míos. No te los apropies. ¿Me entiendes esto? Ay, se los explico con canicas. ¿O cómo? ¿Sí me entiendes? Esto está mejor de lo que tú estás aplaudiendo, pero bueno. No son tus pensamientos. Y esa es la cosa que tenemos que entender, que cuando tú abriste tu corazón a Jesús y naciste de nuevo, tu naturaleza cambió. Ya no eres como el alacrán. Tu naturaleza es una naturaleza nueva, no de pecado. Y si a veces batallas con pecado, pensamientos, son dardos del enemigo, no son tuyos. Si a veces batallas todavía con tentación de pecado o de vicios, es el viejo hombre y los hábitos que te formó por años. Pero tú tienes un espíritu de poder, amor y dominio propio. Dios dice la palabra, no nos dio espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, ¿qué quieres hacer? Solamente tienes que decir, oh, esos pensamientos no son míos. Cállate, diablo. Eso no soy yo. Cállate, diablo. Yo no quiero pecar. Naturalmente no es mi naturaleza pecar. Ni la tuya. Ok, entonces, Él murió y yo morí en Él. Número 2, Él fue sepultado y yo fui sepultado juntamente con Él. Romanos 6:3. Ven conmigo, Romanos 6:3 y 4. Te voy a leer la versión de la Pasión. Me gusta mucho como lo dice aquí. Tú lo puedes leer en casa o con la versión que tú quieras. Romanos 6:3 y 4. Dice, ¿o qué ya se te olvidó que todos nosotros que fuimos
sumergidos en una unión con Jesús, el ungido, fuimos sumergidos en unión con su muerte. Compartiendo en su muerte por el bautismo significa que fuimos enterrados con Él y sepultados con Él, para que cuando el Padre de gloria levantara a Jesús de los muertos, fuéramos también levantados con Él. Hemos resucitado juntamente con Él para que pudiéramos ser empoderados para caminar en la frescura de una nueva vida. Él fue sepultado, yo fui sepultado. Entonces, número 1, ¿qué es? Él murió, yo morí en Él. Número 2, Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. ¿Sí? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él. ¿Sí? Eso es la parte de cuando estás ahí abajo. ¿Sí? Cuando estás siendo crucificado, estás yendo abajo del agua y ahí abajo eso representa la sepultura. Con Él moriste y fuiste sepultado. Es increíble cómo Él comparte esto con nosotros sin nosotros tener que haber ido a la cruz. ¿Verdad? Lo único que tenemos que hacer es creer. Por eso, fíjate, si tú hubieras muerto en la cruz, sido sepultado y resucitado al tercer día, serías justo, ¿verdad? Santo, poderoso, wow. Pero no tuvimos que hacer eso. Por eso dice que la fe viene por la justicia viene por fe. Porque cuando tú crees lo que nos dice la palabra, lo que significa para ti y para mí, cuando Jesús murió y resucitó, lo que representa el bautismo, cuando le abrimos nuestro corazón, cuando tú crees eso y dices, sí, eso es mío, es como si tú hubieras muerto en la cruz, hubieras sido sepultado y hubieras resucitado otra vez. Por eso eres justo, por fe, por creerlo. Eso estuvo buenísimo también, hasta yo dije, wow, es como si tú hubieras muerto en la cruz, sido sepultado y resucitado otra vez. Si tú hubieras sido hecho, ¿pensarías un poquito mejor de ti? Jesús te lo da por fe. Dice, hey, conmigo fuiste crucificado, conmigo fuiste sepultado, conmigo fuiste resucitado. Así que si tú lo crees, tienes mi justicia también. Ok, número 3. Él fue resucitado y yo tengo una nueva vida en Él. Ok. Él resucitó, entonces Él murió, Él fue sepultado y Él resucitó. Quiere decir, yo tengo una nueva vida en Él. Romanos 6, 4 y 5 dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Di conmigo, vida nueva. ¿Ok? Así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Él resucitó, yo resucité con Él, tengo vida nueva. Fíjate, algo muy curioso, quiero hacer un paréntesis aquí. Usa la palabra plantado. Dice, si fuimos plantados juntamente con Él. ¿Qué pasa cuando tú plantas una semilla? La semilla es plantada en la tierra y el grano muere. Y la muerte de esa semilla produce vida. Cuando una semilla es plantada en la tierra, la semilla se abre, la semilla muere, pero produce vida. ¿Correcto, agrónomo? Tenemos agrónomos que pueden verificar eso. ¿Sí? Entonces, increíble que está usando Jesús esta imagen diciéndome, es como si yo hubiera sido plantado en la tierra, sepultado en la tierra, por eso tuvo que morir. Porque en su muerte, como una semilla, produce vida. Y tú y yo fuimos plantados con Él para producir vida nueva. Amén. Di conmigo, yo tengo vida nueva. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra vida en Él. Una vida nueva. ¿Cuántos alguna vez han pensado esto? Ojalá pudiera comenzar de nuevo. ¿Ah? No sé, tal vez estabas jugando Nintendo y dijiste, ojalá pudiera comenzar de nuevo, perdí, ¿no? No sé, tal vez entraste a un trabajo o tal vez pasaron cosas en tu vida y dices, ojalá pudiera comenzar de nuevo. Ojalá pudiera quitar todo y tener un comienzo nuevo, un comienzo fresco, ¿verdad? Pues Jesús nos lo da.
Jesús nos da un nuevo comienzo, familia. Eso es lo que es. Dice, el viejo hombre murió, ya no me acuerdo de tu pecado, de tus fracasos, de tus errores, todo eso. Y ahora, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, es como si murieras con Él y resucitas y tienes una vida nueva. ¡Wow! En serio, una nueva oportunidad, un segundo chance. ¿Cuántos te gustan los segundos chances? ¿Sí? Y a veces los segundos chances se convierten en tercero y cuarto y quinto y todos los chances, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Aquí está la cosa, que tal vez algunos dicen, bueno, pues yo ya acepté a Cristo hace muchos años y ahora, pues, quisiera volver a empezar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Nazco de nuevo? ¿Sí? ¿O acepto a Jesús otra vez? No, ya está. Lo único que tienes que hacer es recordar que eres nueva criatura, porque se te ha olvidado. Y la cosa es que como creyentes, como hijos de Dios, la palabra nos dice que sus misericordias son nuevas cada año, ¿verdad? Cada 6 meses nos toca repetir. ¿Cada mañana? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso quiere decir que hoy tú puedes decir, nuevo día. Quito todo. Delante, Señor, comienzo de nuevo hoy. ¿Y sabes qué? Si mañana te equivocas, mañana puedes comenzar de nuevo otra vez. ¿Sí? Lo inteligente es dejar de perder tiempo y dejar de tener que comenzar de nuevo todos los días, ¿verdad? Pero, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Con el Señor, su gracia y su misericordia es infinita y es nueva. Lo que quiere decir que tienes una segunda oportunidad siempre. Siempre. Si tú te alejas hoy y te descarrías y te vas y dices, yo voy a tratar el otro tipo de vida y ya después, sí, lo necesito, regreso a los pies del Señor. Dios dice, ouch. Pero en verdad, cuando regresas, ahí está. Y dice, está bien, todo nuevo otra vez. ¿Sí? Déjame te pongo un curita en la frente porque tienes un chichón bien grande ahí en la cabeza y las rodillas las traes medio raspadas, te voy a poner mertiolate. ¿Cuántos alguna vez les pusieron mertiolate? ¿Alguna vez? Sí, sí. Y ven, te voy a vendar y te voy a poner tu anillo y te voy a poner tu túnica y te voy a poner tus sandalias y te voy a dar todo lo que siempre he querido darte. ¿Sí? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo le decía a los jóvenes hace 2 semanas, hay 2 maneras de aprender. Una por sabiduría y otra por golpes. Entonces coge cuál quieres. ¿Quieres ir a darte golpes? Vete a darte de golpes. Triste, doloroso para los que te aman, los que están alrededor de ti. Pero tu Dios siempre va a estar aquí con brazos abiertos. Tu familia siempre va a estar aquí con brazos abiertos. ¿Sí? O puedes aprender por sabiduría, que es aprender de los errores de otro y de la palabra de Dios, de los proverbios, de lo que nos dice. Yo le decía a los jóvenes, a veces me sentía yo como mal que no tengo un testimonio así como algunos tienen, ¿verdad? Tengo mi amigo que él era drogadicto y vendía drogas y dice que un día iba corriendo de la policía cuando era joven, ahora ya tiene 40 años, pero cuando tenía 15, 16, 17 años, iba corriendo de la policía y me escondía abajo de un carro y dije, Dios, si me sacas de esta, te voy a servir todos los días de mi vida y pasaron y se salvó y no pasó nada y le dio su vida al Señor y ahora es un evangelista y viaja. Y a veces yo decía a Dios, ¿por qué yo no tengo un testimonio así? O sea, imagínate, la gente diría, wow, qué padre. Y el Señor me dice, tú tienes un mejor testimonio. Tú no pasaste por eso y no vas a tener que pasar por eso. Y estás viviendo la vida abundante sin tener que haber pasado ese dolor. Y me dice, esa es la manera en cómo... Y no estoy diciendo que soy perfecto, por ningún motivo. He tenido mis Esa fue mi esposa, ¿sí? Burn. I'm gonna get him. ¿Pero qué? Pero no tienes que sufrir esas cosas, ¿sí? No tienes que pasar más dolor. No tienes que lastimar a los que están alrededor tuyo. Entonces, sus misericordias sí son nuevas cada mañana, porque Él está lleno de gracia y misericordia para nosotros, ¿sí? Y gracias a Dios eres parte de una iglesia, una familia que también te recibe así. Que no te va a apuntar el dedo, te va a decir, ya ves, ¿no? Sino que te va a siempre recibir con los brazos abiertos. Entonces, 1, Él murió
yo morí en Él. Número 2, Él fue sepultado, yo fui sepultado juntamente con Él. Número 3, Él resucitó y yo resucité con Él a vida nueva. ¿Sí? Y número 4 es Él ascendió y yo ascendí en Él. Efesios 2:6, les voy a leer esto, dice, este es el cuarto y el último, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, cuando Jesús resucitó, con esto voy a terminar, antes de pasar a lo siguiente. Cuando Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos y después de eso, ¿qué hizo? Ascendió a los cielos, a la diestra del Padre, ¿ok? Y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiere decir aquí? Aquí nos está diciendo que juntamente con Él nos resucitó, o sea, no nos dejó ahí, sino que nos resucitó a nueva vida. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿cómo es eso posible si yo estoy aquí y Él está allá? ¿Okay? Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. ¿Okay? Nuestro espíritu nació de nuevo. Y dice que con Él resucitamos y nos dio una posición, di conmigo posición, ¿sí? Una posición celestial. En lugares celestiales, ¿ok? Te voy a dar este ejemplo. Un castillo, un rey y un pueblo. ¿Cuántos han visto en una película o algo así? Cuando el rey baja del trono, baja del castillo y anda en el mercado, entre la gente, ¿sí? ¿Deja de ser rey? No. ¿Todavía tiene su autoridad? ¿Y cuál es su posición? En el trono, ¿verdad? Tú y yo, la Biblia nos dice que no somos de este mundo. ¿Sí? Que estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque nacimos de nuevo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Okay? Entonces, quiere decir que nuestra posición está en los cielos. ¿Por qué es eso importante? Porque cuando tú sabes, ¿sí?, que aunque estás aquí abajo en el mercado con la gente, sabes que tu lugar, tu posición y tu autoridad, tu trono, tu lugar de donde estás sentado con Jesús está en el castillo, ¿sí? Te ayuda a ver, a hablar y a actuar diferente mientras estás aquí abajo. Porque aquí abajo hay problemas, tribulaciones, cosas, ¿sí? Y si pierdes de vista tu posición celestial, te vas a acabar afanado, preocupado, consumido, como si fueras de aquí. Pero no eres de aquí. Entonces tienes que recordar que Jesús te hizo lugar en el cielo, ¿sí? Y dice que tu posición, tú estás sentado en lugares celestiales. ¿Por qué es eso importante? Porque cuando yo sé que mi posición es celestial, que soy ciudadano del reino de los cielos, que estoy en la tierra aunque no soy de la tierra, veo las cosas diferente, hablo diferente y actúo diferente, ¿sí? Porque sé de dónde viene mi autoridad, sé de dónde viene mi provisión. ¿Estás ahí? Entonces, Él ascendió y yo ascendí con Él. Mi posición está en el cielo. Estamos sentados en lugares celestiales. O sea que cuando viene un problema, no lo veas desde aquí abajo, velo desde aquí arriba. ¿Sí? Cuando venga un problema, una situación que se enfrente a ti, no se te olvide que no estás aquí abajo, sino que tu posición es acá arriba, celestial. ¿Sí? Porque te va a hacer ver las cosas diferente. ¿Sí? No te vas a preocupar por un bill o por un reporte médico malo. ¿Por qué? Porque tu posición está en lugares celestiales. Tú ves las cosas como Dios ve las cosas. Ve las cosas diferente. Por tanto, le hablas a las cosas de diferente manera también. Cuando tú estás aquí abajo, hablas de una manera diferente. ¡Ay, por favor, alguien ayúdeme! Diosito, por favor. ¿Sí? Pero cuando recuerdas que tu posición es celestial, que tienes autoridad, entonces tú haces lo que Él te dijo y le hablas a la montaña en vez de llorarle a Dios acerca de la montaña. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que sepamos que nuestra posición es de lugares celestiales. Tu autoridad viene del lugar celestial. Tu hogar es el cielo. No te confundas solo porque estás aquí. La carne nos quiere hacer pensar que somos de aquí, pero no somos. Nacimos de nuevo, ¿sí?
Y nuestra eternidad es con Cristo. ¿Sí? Amén.